Repito porque no estaba grabando, lo que vimos hasta ahora es cinemática de medios continuos, que es traslaciones, desplazamientos, deformaciones. Pasamos ahora a ver un poco de estática de medios continuos, más que nada vamos a ver lo que es el tensor de deformaciones, y no mucho de eso. Entonces, como dijimos antes, los ingredientes fundamentales eran cinemática, ya vimos, estática, que son tensiones, que lo vemos ahora, y la clase que viene vamos a ver lo que es ecuaciones de balance, que son las leyes físicas que deben satisfacer, conservación de masa, equilibrio, ese tipo de cuestiones, para después meternos en ecuaciones constitutivas, que era cómo se relacionaba tensiones con deformaciones. Y después avanza con casos particulares la materia de todo esto. Entonces, para meternos en el concepto de tensiones de entrada, acá sí no arrancamos con cosas raras, sino que esto es más similar a lo que ya vieron en materias de estática de resistencia de materiales o estabilidad 2, depende de dónde estudiaron. Tenemos un cuerpo, nuestro cuerpo es este óvalo. Este óvalo está sometido a muchas fuerzas. Las fuerzas pueden ser fuerzas de masa, que es no solo el peso propio de inercia, sino que pueden ser, por ejemplo, fuerzas eléctricas, que son proporcionales a la masa de nuestro sólido. Y después tenemos fuerzas que se llaman superficiales, que actúan en el contorno del cuerpo. Es decir, si tengo este celular y lo sostengo ahí, este celular actualmente tiene una fuerza hacia abajo, que es su fuerza gravitatoria. Si adicionalmente le pongo mi dedo acá, mi dedo es una fuerza superficial, que en ciertos casos puedo simplificar como una fuerza puntual, pero las fuerzas puntuales no existen. Mi dedo hace una fuerza distribuida en el área de mi dedo. Entonces tenemos fuerzas de masa y fuerzas de superficie. Este cuerpo está en equilibrio, y si está en equilibrio, si un cuerpo está en equilibrio, cualquier parte de ese cuerpo está en equilibrio. Entonces, si lo corto por este plano pi, por ejemplo, lo separo en dos pedazos, y ambos pedazos tienen que estar en equilibrio. Lo que se hacía en las primeras materias básicas es que el equilibrio de este cuerpo lo asegurábamos agregando en el baricentro del cuerpo una fuerza y un par. La fuerza era lo que llamábamos esfuerzos axiles, esfuerzos de corte. El par son los momentos flexores y momentos torsores. La realidad es que el cuerpo no se equilibra con una fuerza en su baricentro. Esto es una simplificación. Lo real es que ese cuerpo, para lograr el equilibrio, tiene distribuido en toda esta superficie generada por este plano fuerzas aplicadas. Si agarramos un punto cualquiera, este punto A, en este punto A hay una fuerza aplicada. Entonces, alrededor de una distancia que vamos a llamar superficie, alrededor de una superficie en A, si hacemos la sumatoria de estas fuercitas alrededor de este punto A, en este delta de superficie, nos da una fuerza que vamos a llamar delta de fuerza. Entonces agarramos esta figura, la volvemos a poner acá, y se define, nuevamente se postula, que la tensión asociada al punto A es el límite de la fuerza dividido la superficie cuando la superficie tiende a cero. Es decir, esto de hablar de fuerzas tiene sentido cuando tenemos unidades, o sea, cuando estamos en el cuerpo, cuando no estamos en medidas diferenciales, pero lo que tenemos en el continuo diferencial es una tensión, que es la fuerza dividida una superficie. La tensión no es una fuerza, la tensión no es una fuerza por unidad de superficie. La tensión es una tensión y es el límite de una fuerza dividida en una superficie cuando esta superficie tiende a cero. Y esta aclaración la hago porque mucha gente después trata las tensiones como fuerzas y hace equilibrio de tensiones y hace sumatoria de tensiones, y eso no es correcto.
porque las tensiones no son fuerzas. La tensión, alguien estaba hablando a propósito. Por lo menos no soy estúpida. Eso no sé qué fue. Vamos a ignorarlo, bien. Entonces, la tensión se define de esta manera, la fuerza dividido la superficie cuando la superficie tiende a cero. Comentario de los que me gusta agregar a mí, que no, la gente no agrega. En el sólido de Cauchy, estamos viendo tensiones de Cauchy, el sólido de Cauchy asume que el límite de cuando los diferenciales de momentos aplicados a cada punto dividido la superficie es igual a cero, es decir, vuelvo un segundo para atrás, este sólido se equilibra con fuerzas y no se equilibra con cuplas diferenciales. Que parece una cosa extraña, pero existen teorías, como el sólido de Koserat, que aparte de una tensión, le agrega cuplas diferenciales al continuo. En el sólido de Cauchy, que es el más usual, esto no existe, y entonces hablamos de un continuo no polar sin cuplas. Pasamos entonces a la definición del tensor de tensiones. Y nuevamente Cauchy definió al tensor de tensiones de esta manera, se postula que el tensor de tensiones es aquel que satisface que la tensión asociada a ese punto es igual a la normal de ese punto en ese plano por el tensor de tensiones. Se define de esta manera, de forma arbitraria, se postula que el tensor de deformaciones es aquel que satisface esto. Es decir, tengo un punto, este punto lo corté por un plano, que es el plano pi. Si vemos esto por arriba, tenemos este punto lo corté por este plano, que es el plano pi. Y asociado a este plano hay una normal, esta es la normal de este plano, y la tensión de este punto asociada a ese plano es T. Y la manera de calcular T es haciendo N por sigma. Se postula de esa manera y ese es el tensor de deformaciones. Un tensor que satisface esto. Deben, probablemente les suene más escribirlo de esta manera. La manera que lo define Cauchy es la manera que está abajo. Por suerte para nosotros, o no por suerte, muchas veces la gente lo escribe de la manera de arriba, y esto es igual solo si el tensor de deformaciones es simétrico. El tensor de tensiones, perdón. Solo si el tensor de tensiones es simétrico. Por suerte para nosotros, el tensor de tensiones va a ser simétrico, entonces ambas son equivalentes, pero la definición formal la había escrito de la manera que lo vimos abajo. Desde el punto de vista de la teoría formal, acá terminó la historia, el tensor de deformaciones se define de esta manera y listo, tiene sentido, pero no hay que demostrarlo, no hay que construirlo, se define así y listo, pero empecemos a ver un poco lo que es la teoría clásica, recordar lo que vieron o lo que asumo que vieron en otras materias. Si alguien no vio estas cosas, avísenme porque tal vez estoy asumiendo cosas más. Pero bueno, les cuento lo que ya vieron, el cuentito tradicional, para que relacionemos y recordemos que eran todas estas cosas. Entonces, en la teoría clásica lo que hacíamos era este paralelogramo y este punto lo habíamos cortado por este plano. Asociado a este plano hay un vector normal, es decir, el vector normal al plano, y este vector normal es un vector, por lo tanto es un tensor de primer orden, que tiene 3 componentes y tiene norma 1, y la manera de calcular estas componentes se puede calcular refiriéndola a los ejes coordenadas. Entonces, el vector n forma un ángulo alfa con x, forma un ángulo beta con y un ángulo gamma con z. Entonces, lo puedo escribir al vector
como yo estoy más acostumbrado, tal vez, que son simplemente las coordenadas de ese vector, o lo puedo escribir referenciado a los ángulos que forma con los ejes coordenados, y este L, M y N se conocen como los cosenos directores asociados a esa normal. Bien, eso es mi vector N. Asociado a ese plano N, tengo una tensión T. Esta tensión T, yo ahora puedo dividirla, descomponerla en su componente normal y su componente transversal. De forma tal que la componente normal no es otra cosa que el vector T proyectado en la dirección N, es decir, qué parte de esto tiene esta dirección, y me da el módulo de el módulo de esta longitud, y eso es el módulo de Tn. Si quiero, ahí ya vi un error, si quiero el vector Tn, tengo que hacer Tn por n, es decir, esto es Tn, no Tl. Después subiré la versión corregida, esto es n. Si quiero el vector tangencial, es la resta entre el vector total, esto no va, y esto es n. Si alguien se dio cuenta, hice copy-paste de la parte de formaciones y me quedaron mal los índices. Entonces, tengo el vector tangencial, que es la resta del vector t menos la componente normal de t. Así como lo puedo descomponer en normal y tangencial, lo puedo también descomponer en x y z. Es decir, el vector t es la suma de tx más ti más tz, donde tx, ti y tz son las proyecciones de t sobre los ejes coordenados. Y es justamente como solemos escribir al vector t. Cuando yo a un vector lo escribo como un vector, lo que suelo escribir son las componentes de t en los ejes coordenados. Es decir, esta es la manera tradicional que escribo t. Esto es cuánto de t va en x, cuánto de t va en y, cuánto de t va en z. Y esto es mi vector tensión asociado al punto este y al plano n. Hay que recordar que el vector tensión está asociado a un punto y a un plano. No es el vector del punto. Bien. Entonces, lo que habíamos hecho recién, vuelvo un segundo para atrás, el vector t lo descompongo en x y z. Y lo que hicimos es el vector t asociado a este plano, que es el plano que voy a resaltar, que es todo este plano de acá. Así como calculé la tensión asociada a ese plano, que es el plano inclinado, yo podría haber perfectamente calculado la tensión asociada a cualquier otro plano. Entonces, si en vez de cortar por este plano que había llamado plano pi, lo podría haber cortado por ese plano de atrás, que es el plano x, es decir, tengo la normal x, este de acá es el plano x, corto por este plano x y tendría una tensión, un vector tensión asociado al plano x. Si puedo hacerlo con x, lo puedo hacer con este plano de acá abajo, la base de esa pirámide, ese tetraedro, y lo puedo hacer con esto de acá, y cuando yo al punto lo corto por esos tres planos, llego a que cada plano tiene un vector tensión asociado, el vector Tx, el vector Ti y el vector Tz. Como vimos antes, el vector T lo había descompuesto en x y z, y así como descompongo el vector T en coordenadas x y z, puedo descomponer el vector x y z. Es decir, el vector T en coordenadas x y z lo escribo de esta manera, el vector Tx, que es el vector tensión asociado al plano x, lo escribo de esta manera, que acá ya me estoy adelantando a la nomenclatura, pero en principio este sería Tx en dirección x, T
X en dirección Y, Tx en dirección Z. Porque este señor Tx no tiene la dirección de X. Está asociado al plano X, pero tiene una dirección cualquiera. La componente en X, el vector en X, sería Tx en X, que porque me estoy adelantando, lo llamo sigma XX. Así como lo hice con X, lo puedo hacer con Y. Y el vector tensión en Y lo puedo descomponer a la parte de TI en X, TI en Y, TI en Z, lo mismo con Z. Y tengo a los 4 vectores tensión referidos a la terna X y Z. Lo siguiente que hacían era toda esta cosa acá, que es nuestra diferencial de superficie, es decir, la superficie asociada al plano pi, se llama diferencial de superficie, que tiene una cierta superficie. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la superficie de esta parte roja, que es la superficie asociada al plano I, lo que tengo que hacer es descomponer o proyectar la superficie total sobre la tapa de abajo. Para hacer eso, proyecto la superficie total por el coseno de beta y ahí calculamos la superficie de la tapa de abajo. Así como lo hice con la tapa de abajo, que es la que está asociada al plano Y, lo puedo hacer con la superficie asociada al plano X y la superficie asociada al plano Z. Simplemente calculé cómo calcular el diferencial de superficie, por ejemplo, de la tapa de abajo, es decir, cuánto vale el área, para hablar mal y pronto, de esto de acá, que está en rojo, respecto a cuánto vale el área de todo el plano pi. Bien, una vez que hicimos esto, lo siguiente que hacíamos era ahora sí, calculaban sumatoria de fuerzas en X. No sumatoria de tensiones, sumatoria de fuerzas. Para hacer una sumatoria de fuerzas, yo agarro una tensión y la multiplico por su superficie. Entonces, ¿estamos bien? Sí. Entonces, la fuerza asociada a T en dirección X es, agarro T, lo descompuse en X, y eso me da esta componente, y esta componente, que es la componente en X de T, la multiplico por la superficie que tiene asociada a T. Y esto me da la fuerza en X en el plano pi. Como mi cuerpo está en equilibrio, si mi cuerpo estaba en equilibrio, cualquier parte de mi cuerpo tiene que estar en equilibrio, entonces este paralelogramo de tensiones tiene que estar en equilibrio, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas tiene que dar 0, y la fuerza del plano pi se tiene que equilibrar con la sumatoria de fuerzas en las otras direcciones. Entonces, la fuerza asociada al plano pi tiene que ser igual a la fuerza en X asociada al plano X, que la fuerza en X acá la llamé sigma XX por la superficie asociada al plano X, es decir, sigma XX por el diferencial de superficie en X, más la fuerza asociada al plano Y, es decir, este vector de acá tiene una componente en X, que llamé sigma XY, esta componente en X multiplicada por este área es esto de acá, y volvemos a repetir lo mismo con Z. Z, el vector tensión asociado al plano Z, le calculo la parte en X, que llamé sigma ZX, y eso lo multiplico por este diferencial de superficie, que es el diferencial de superficie de Z, y llegamos a esta ecuación. Si está en equilibrio, esto se tiene que satisfacer, como los diferenciales de superficie en X, en Y y en Z están referidos al diferencial de superficie de pi, reemplazo esto acá, cancelo diferencial de S, y llegamos a esta expresión de acá. Entonces, esta es la expresión que vimos recién, y esa expresión era la sumatoria de fuerzas en X que tenían que estar en equilibrio.
Esto que hicimos con X lo repetimos con Y, llegamos a esto, lo repetimos con Z, llegamos a esto y llegamos a este sistema, que este sistema me da el equilibrio de mi tetraedro de tensiones. Esto mismo, que lo escribimos como tres ecuaciones, como un sistema de tres ecuaciones, lo podemos escribir de forma matricial, y si lo escribimos de forma matricial, nos queda esto acá. Es exactamente lo mismo, solo que junté las cosas para ponerla como un sistema matricial, y tenemos que esto, que eran las tensiones en X, asociadas inicialmente las fuerzas, o sea, la sumatoria de fuerzas asociadas al plano pi, tiene que ser igual a esto acá. Podemos notar que esto vuelve a ser el vector de tensiones asociado al plano pi. Esto de acá no es otra cosa que la normal asociada al plano pi. Y entonces decían que de esta manera definíamos el vector de, perdón, definíamos el tensor de tensiones. Y en muchos lados aparece esto como una especie de demostración del tensor de tensiones. En el punto de vista matemático no requiere deformación, se postula, pero podemos ver que la postulación que había hecho Cauchy tiene sentido y satisface el equilibrio de mi tetraedro de tensiones. El tema de esto es que acá nos queda al revés por cómo estábamos acostumbrados a hacer álgebra matricial. Como el tensor es simétrico, no nos cambia. Si no fuese simétrico, tendríamos que tener cuidado qué ponemos acá y qué ponemos acá. Bien, veamos un poco el aspecto físico de todo esto. Y entonces lo que teníamos era este cubo, que es nuestro cubo diferencial. Y así como teníamos el tetraedro de tensiones, este es el cubo diferencial. ¿Y qué nos dice el cubo? Anteriormente, voy un segundo para atrás, y le borro esto. Lo que había hecho era cortar por un plano pi, cortar por un plano x, cortar por un plano y, cortar por un plano z, y eso estaba en equilibrio. Así como corté de esa manera, ahora sí vuelvo a mi cubo, puedo directamente cortar por un plano X y un plano X a una longitud, a una longitud diferencial, por acá. Y tengo el plano X acá y el plano X más diferencial de X acá. Lo mismo con Y, el plano Y es este de acá atrás, y a una longitud diferencial Y, el plano Y más diferencial de Y. Y el plano Z acá abajo, y a una longitud diferencial Z, el plano Z más diferencial de Z de este lado. En el plano X tengo las tensiones asociadas al plano X, que eran sigma XX, sigma XY, sigma XZ. A una longitud diferencial de X, las tensiones varían a lo largo de mi sólido. Entonces ya no tengo sigma XX, sino que tengo el sigma XX más lo que varía mi tensión cuando avanzo en X por el diferencial de X. Porque las tensiones en todo el cuerpo no son iguales. Entonces esto acá es cuánto varía, crece o decrece, la tensión en X cuando avanzo en X. Y lo mismo con lo otro, esto de acá es cuánto crece o decrece la componente en Z asociada al plano X cuando avanza en X, y cuánto crece o decrece la tensión en el plano Y, perdón, la tensión en dirección Y asociada al plano X cuando avanza en X. Esto que expliqué con X es exactamente igual con, por ejemplo, Z. En el plano Z tengo sigma ZZ, sigma ZI, sigma ZX, y cuando avanzo tengo las mismas componentes más las diferencias por avanzar en Z por el diferencial de Z. Y lo mismo nuevamente con I. Bien, espérenme un segundo que voy a buscar una cosa, y mientras si tienen una duda, por favor escriban, o si se entiende todo, escriban todo bien.
Nadie escribió nada. Ahí vamos. Una persona dijo todo. Consulta, las ternas sigma X, sigma XY y XZ, cuando se le aplican los diferenciales, cambian de sentido. ¿Por algo en especial? No lo sé, no lo Por recuerdo. equilibrio esto es. De este lado tengo una fuerza. Para equilibrar una fuerza del otro lado, tengo una fuerza en el sentido contrario. Esa es la respuesta más física. Para equilibrar las fuerzas tienen que tener, o sea, si esto vale F, esto tiene que valer F, pero en el sentido contrario. Eso si lo vemos desde el punto de vista físico. Si lo vemos desde el punto de vista un poco más matemática, X avanza para Y, entonces esto es normal saliente, y en este caso X avanza para Y, entonces eso es una X, es una normal entrante. Como es normal entrante, le tengo que cambiar el signo y me queda para afuera. O sea, le tengo que cambiar esto, perdón, voy a aclararlo de vuelta. Esto es lo que tenemos que ver para ver signos, porque el signo lo vemos en las normales salientes. Y si vemos la cara contraria, tenemos que usar los signos contrarios. No sé si eso respondió en absoluto o agregó confusión. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Lo otro que es importante destacar es que justamente los diferenciales, los aumentos estos, los pongo en la cara positiva, o sea, el X saliente, y los pongo sumando, porque justamente estoy en la cara positiva. El, eh, la derivada de X con respecto a X se le suma en el lado de la cara positiva porque se suman en el sentido que voy avanzando con X. O lo mismo con Y, lo mismo con Z. Después esa derivada puede ser negativa, si la derivada es negativa simplemente quiere decir que cuando avanzo en X mi tensión disminuye. Bien. Entonces tenemos este cubo diferencial, y este cubo diferencial, así como el tetaedro tenía que estar en equilibrio, este cubo diferencial tiene que estar en equilibrio. Y entonces vamos a plantear sumatoria de fuerzas de mi cubo diferencial en el eje X. Y para hacer esto, vuelvo un segundo para atrás, porque no tengo la figura más adelante y nos vamos a marear. Cuando hagamos sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir cara por cara, y ahora tenemos 6 caras, y en cada cara vamos a sumar la componente en X y multiplicarla por el área correspondiente, y a ir barriendo eso con las 6 caras. Entonces, cuando estamos en esta cara de acá y queremos hacer sumatoria de fuerzas en X, voy a hacer sigma X más la derivada de sigma con respecto a X por diferencial de X, que es la tensión en dirección X, y a esto de acá lo voy a multiplicar por el área asociada a esta cara, que es diferencial de Y por diferencial de Z. Y esto es la fuerza en X asociada a esta cara. Después voy a ir a otra cara, por ejemplo, a la cara X negativo. En el X negativo voy a tener sigma X en dirección contraria, entonces va a ir con un menos, sigma X, por diferencial de Y, por diferencial de Z, que es el área asociada a esto acá. Sigo recorriendo y voy, por ejemplo, a la cara Y positiva. La cara Y positiva es esta. Y en la cara Y positiva, en dirección X, voy a tener esto de acá. Sigma IX más la derivada de sigma IX por respecto a Y, por diferencial de Y, por el área asociada a esto, que es diferencial de X, diferencial de Z, y ahí va a tener la fuerza en dirección X asociada al plano Y. Voy a hacer lo mismo con el plano Y negativo, voy a hacer lo mismo con el plano Z positivo y con el plano Z negativo. Hago todo esto y me queda esta cuenta, que es lo que dije antes. Esto voy a
esto más esto, si se fijan, es justamente esto acá, que por una razón lo separé, ahora vamos a ver por qué, pero bueno, esos dos términos son ese de ahí. Y ahí fui recorriendo todas las caras, en vez de ir más X menos X, terminé haciendo plano X, plano Z, plano Y, menos plano X negativo, menos plano Z negativo, menos plano Y negativo. Recorrí las 6 caras y hice la sumatoria de fuerzas de las 6 caras, que son las fuerzas, que es lo que puse ahí con ese violeta, multiplicada por esto que eran el área de las caras. Barrí estas 6 caras y me queda toda la sumatoria de fuerzas a la izquierda de la igualdad. ¿Entendió eso? Si no se entiende, me lo aclaran. Sí, perfecto. Cuando termino con esto, 4 minutos para el corte. Gracias. Bien. Y llego. Esta sumatoria de fuerzas, que es todo lo que teníamos por acá, la sumatoria de las 6 caras, tienen que estar en equilibrio, pero no tienen que estar en equilibrio consigo mismas, porque yo tenía fuerzas de áreas y fuerzas de superficie. Entonces, en realidad, acá, en este sólido, tengo una fuerza de superficie asociada al área de ese cubo, al volumen de ese cubo. Ese volumen tiene ese cubo tiene un volumen, como tiene un volumen y una densidad tiene un peso. Entonces, el equilibrio de esta sumatoria de fuerzas se tiene que equilibrar con mis fuerzas volumétricas, que la fuerza volumétrica no es otra cosa que el valor de la fuerza por el volumen. Estamos en la Tierra y nuestra fuerza volumétrica es la gravedad. ¿Alguien me está escribiendo? No sabía que alguien me podía escribir. Perdón, veía una flechita ahí. Todo esto es nuevo para mí. Me distraje. ¿Qué estaba? Sí, podemos anotar en tu pantalla. No sabía que podían. Mirá vos. Bueno, me distraje. ¿Qué estaba diciendo? Pues sumatoria de fuerzas es fuerza son las tensiones por las superficies y eso se equilibra con las fuerzas volumétricas. La gravedad. En el caso de la gravedad, si tenemos gravedad, la fuerza volumétrica es solo en una dirección, entonces ese B va a tener componente nula en horizontal y componente igual a la gravedad en vertical. En principio, yo puedo tener fuerzas volumétricas en las 3 direcciones, y Bx va a ser la fuerza volumétrica asociada a la dirección X. Cuando hago esto de esta manera, podemos ver que esto se me va a cancelar con esto, y esto se me va a cancelar con esto, y esto se me va a cancelar con esto. Entonces me quedan solo los términos que tienen una derivada, y después podemos notar que a ambos lados de la igualdad todo está multiplicado por diferencial de x, por diferencial de y, por diferencial de z. Entonces tachamos todos esos pedacitos, y tachamos esos pedacitos, y tachamos todo esto, y nos queda justamente la igualdad que vemos abajo, que la suma de esas 3 derivadas son iguales a mi fuerza volumétrica. Esto lo hice en x, lo puedo reiterar en y lo puedo repetir en z, y llegamos a este sistema de 3 ecuaciones. Ese sistema de 3 ecuaciones, si lo reordenan, lo pueden poner de una forma matricial, y si lo ponen de una forma matricial y está asociado a un eje coordenado, en realidad lo puedo escribir de una forma tensorial, y es esta expresión de acá, y llegamos a que el equilibrio de mi cuerpo es exactamente igual a pedir que la divergencia del tensor de tensiones sea igual a mis fuerzas volumétricas. Entonces, esto de acá es la ecuación de equilibrio mecánico de los medios continuos. Cortamos, porque se me está por cortar, y continuamos con esta clase, pero bueno, llegamos acá. Equilibrio es igual a que la divergencia del tensor de tensiones es igual a las fuerzas volumétricas. Cortamos y seguimos.
Y dijimos que entonces el equilibrio de nuestro cuerpo, la ecuación de equilibrio, equilibrio mecánico, es que la divergencia del tensor de tensiones es igual a las fuerzas volumétricas, y generalmente se escribe de esta manera, se escribe justamente esta expresión de acá abajo. Y vamos a ver que esa ecuación aparece bastante, que la divergencia de algo sea igual a algo, es bastante común. Si no tenemos fuerzas volumétricas, si no tenemos peso, la divergencia de ese tensor es cero. Esa expresión matemática es común, y lo bueno de la matemática y la potencia de la matemática es que si la cuenta es la misma, no me importa si es un sigma o es un t, y si tengo un programa que me resuelve una cosa, tengo un programa que me resuelve todo. Pero no, esto fue equilibrio de la forma más o menos tradicional, con el agregado de esta ecuación, para que empecemos a ver un poco más de formalismo. Siguiendo con la teoría clásica, lo otro que teníamos era lo que llamaban teorema de Cauchy, y era para ver cómo se relacionaban las tensiones tangenciales. Las tensiones tangenciales para ustedes eran tau, y voy a seguir escribiendo con el resaltador porque me parece que queda mejor. Eran tau xi, yo lo estoy llamando sigma xi, estoy llamando todo sigma, y si son los índices coincidentes, es lo que tradicionalmente llamamos sigma, y si los índices no coinciden, se refiere a lo que tradicionalmente ustedes llamaban tau. Pero bueno, el teorema de Cauchy nos decía que tau xi era igual a tau xz, y lo que planteaba era, lo que hicimos antes era sumatoria de fuerzas, y lo que hacemos ahora es momentos alrededor del eje Y baricéntrico, o sea, nos paramos en el centro de mi cubo, este es el baricentro del cubo, y calculamos momentos. Y podemos ver que si estamos en el centro del cubo, las fuerzas volumétricas, un segundo. Si estamos en el centro del cubo, las fuerzas volumétricas no generan momento. Si estamos parando acá donde está el puntero, las fuerzas en dirección Y no generan momento, las fuerzas en dirección X tampoco. Las fuerzas en dirección Y no generan momento porque si son fuerzas coincidentes con el eje no hay momento, y las únicas fuerzas que generan momento respecto a este punto son esta, o sea, esta tensión por este área, esa fuerza, esta tensión por este área, momento en sentido contrario, esta tensión por este área con el mismo signo que y esta tensión por este área con el mismo sentido que la roja arriba, pero contrario a las verdes. Entonces, lo que calculamos son esos, y calculamos la sumatoria de esos términos. Creo que esto después lo voy a expandir, porque acá ya cancelé cosas que se tienen que cancelar. Hago la sumatoria de cada tensión por su área con el signo correspondiente, y llegamos a esta expresión de acá, que, por ejemplo, esto de acá era esta tensión sigma z por el área, que es diferencial de I, diferencial de z, por la distancia, porque estoy calculando un momento, antes no lo dije, y estuve mal. Entonces, esa fuerza por esta distancia, que esta distancia es diferencial de x dividido 2, y llegamos a esto. Hay un 2 de este lado, porque de este lado tengo exactamente lo mismo, vuelvo a tener sigma xz por diferencial de y por diferencial de z, por mi distancia que es diferencial de x sobre 2. Y lo que no dije acá, que después agrego a la presentación, es que estos términos acá son términos de orden superior, es decir, le tendría que formalmente agregar que acá hay me falta poner más la derivada de sigma xz respecto a x por diferencial de x por el área por la distancia, pero estos términos son diferenciales de orden superior, es decir, tengo un diferencial por un diferencial de más, y este diferencial, esta componente es mucho menor que esta, es diferencialmente menor, y por eso lo puedo despreciar. Y acá es importante la aclaración, acá lo puedo despreciar
porque estos términos que no tienen derivada siguen existiendo después de cuando termine de hacer la cuenta. Si yo en esta cuenta, cuando estaba haciendo este equilibrio de fuerzas, despreciaba estos términos, llego a 0 igual B, que es un absurdo. Acá no los puedo despreciar porque estos términos se terminan cancelando. En cambio acá, estos términos no se terminan cancelando, y como esos términos no se terminan cancelando, sí puedo despreciar este término de orden superior. Llegamos a esta expresión, notamos que el 2 se me va con el 2, y que ambos están multiplicados nuevamente por el diferencial de volumen, que es esto, diferencial de x por diferencial de y por diferencial de z, y por lo tanto demostraban, digamos, que sigma xz es igual a sigma zx, y por lo tanto el tensor de tensiones de Cauchy era un tensor simétrico. Creo que la clase que viene voy a darles otra demostración más formal de esto cuando entremos en ecuaciones de balance, pero veremos cuando haga la presentación cómo me queda, porque todo esto va a ser sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos en cubos diferenciales. Matemáticamente, formalmente no es tan lindo, y hay versiones más lindas. El problema es que lo que es matemáticamente lindo y formal es físicamente más difícil de comprenderlo. Pero bueno, esto es el teorema de Cauchy, y nos demostraba que el tensor de tensiones es simétrico. Esto lo hice recién con XZ, pero lo puedo hacer con XY y con IZ, y es exactamente lo mismo, es simplemente ir a los otros casos. Bien, lo último que nos falta de tensiones es el tema de tensiones principales. Así que me sirve un vaso de agua y veo si alguien tiene una pregunta. Bien, como nadie tiene una pregunta, pasamos a tensiones principales. Las expresiones de las tensiones principales de tensiones son exactamente igual a las expresiones de tensiones principales en deformaciones. Puede ser que esto le esté dando muy matemático. Si alguien quiere una explicación más física de tensiones principales me avisa. Si es que no ya lo sabe de lo que vieron en grado, tiene sentido que no se acuerden todas estas cosas, porque asumo que varios de ustedes no deben ver un tensor de tensiones hace varios años. Tal vez lo estoy pasando demasiado por arriba. Si tienen más explicaciones, avísenme. Pero no, lo que hemos visto es que el vector tensión asociado a un punto y en una dirección, porque cada punto tiene infinitos planos, por lo tanto cada punto del sólido tiene infinitos vectores de tensión, y si recordamos que cada sólido tiene infinitos puntos, hay que aclarar que esto es el vector tensión de un punto en una dirección, es igual al tensor de tensiones, que el tensor de tensiones sí está asociado al punto. Cada punto tiene un único tensor de tensiones. Este tensor nos da el estado tensional completo de mi punto. Entonces cada punto tiene un tensor de tensiones, pero infinitos vectores de tensión. Y la manera de calcular el vector tensión es agarrar su tensor de tensiones, multiplicarlo por n, que era la dirección a la que le estaba queriendo calcular la tensión asociada, y teníamos que. Así como con deformaciones, lo podías componer en normal y tangencial, en tensiones lo puedes componer en normal y tangencial. La manera de calcular la parte normal es a t, lo vuelvo a proyectar en la dirección n, y tengo el módulo de t en dirección n. Si esto lo vuelvo a multiplicar por la dirección n, ahora tengo el vector en la dirección n. Y si al vector de tensiones, perdón, al vector tensión le resto la parte normal, puedo calcular la parte tangencial. Se define a una dirección principal cuando el vector tensión coincide con el vector tensión normal, es decir, cuando el plano asociado a esa dirección no tiene componentes tangenciales.
Por lo tanto, T es sigma por n, y Tn es el módulo de Tn por n. Esta es la ecuación de autovectores y autovalores. Y volví a perder el chat. Bien, si alguien me quiere escribir, vuelva a interrúmpeme con el micrófono, que algo tengo con mi conexión inalámbrica que se me está desconectando. Vale. Bien, entonces las direcciones principales son autovectores y autovalores. La dirección n es la dirección principal y son los autovectores del tensor de tensiones, y el módulo de Tn es lo que llamábamos deformación principal, y son los autovalores del vector sigma. ¿Alguien me puede hablar? Que quiero confirmar que no se me haya perdido la conexión por completo. Está muy bien. Se escucha. Se escucha bien. Buenísimo. Perfecto. Porque ya cuando pierdo uno, eso... Todo bien. Buenísimo, gracias. Entonces, tensiones principales son deformación, son autovectores y autovalores. Y acá sí voy a expandir un poco más, porque acá el tema de las cosas principales sí es un poco más útil. El tensor de tensiones es un ente físico asociado a cada punto emisorio. Cada punto tiene un tensor de tensión. Ese tensor de tensiones lo puedo escribir en coordenadas x y z, o lo puedo escribir en cualquier otra coordenada. Para pasar de una coordenada a la otra era el cambio de base, que si estamos en coordenadas cartesianas es la matriz de rotación. Como este señor de acá es un tensor de segundo orden, tengo que usar 2 veces la matriz de rotación, porque tengo que cambiar 2 bases, y por eso para rotar el tensor de tensiones tengo que pre y post multiplicar a la matriz de rotación, pero ese es el cambio de base que se veía en álgebra. Y tenemos entonces que este señor, que es el tensor de tensiones, lo puedo escribir en sus componentes x y z, o lo puedo escribir en sus componentes 1, 2, 3. Esto es un 3. 3. Sigma 1, sigma 2, sigma 3. El tensor de tensiones es el mismo, escrito en una base u en otra. Y como dijimos también cuando habíamos visto autovectores y autovalores, para calcular autovectores y autovalores, esto tenía 3 invariantes, y generalmente la manera de calcular esto de acá, esas tensiones principales, era a este señor le calculo los invariantes, sigma 1, sigma 2, sigma 3, y con estos invariantes calculo los invariantes I1, I2 y 3, y con I1, I2 y 3 calculo las tensiones principales, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Si los invariantes son invariantes, no tengo que ir de esta forma, yo puedo calcular los invariantes usando sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Entonces, de esa manera, se definen los invariantes, son los mismos invariantes que vimos antes, y el invariante 1 es la traza del tensor. Es decir, en coordenadas principales, sigma 1 más sigma 2 más sigma 3. En coordenadas x y z, esto es sigma xx más sigma y más sigma zz. Esas dos cosas son equivalentes, son iguales. Eso es el invariante 1. El invariante 2 era una cosa complicada si tenemos un tensor completo, si tenemos el tensor diagonalizado, que quiere decir en coordenadas principales, nos queda esa expresión, los productos cruzados, y el invariante 3 es el determinante, que en el caso de coordenadas principales es simplemente el producto de sigma 1 por sigma 2 por sigma 3. Disculpame, me perdí el tema de los invariantes. ¿Esto sirve para pasar de qué a qué? Sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son las tensiones principales, y eso quiere decir que son las
los autovalores asociados a sigma. Y una manera de calcular autovalores es, lo metes en una calculadora, y otra manera de calcular autovalores es calcular los invariantes. Voy a poner esto acá. Habíamos visto que llegabas a que sigma menos i por lambda, donde lambda es el autovalor, el determinante de esto debía ser 0 para que exista solución aparte de la trivial. El señor este es el tensor de tensiones, y le restabas la matriz de identidad por el autovalor. Le calculabas el determinante a esto y llegábamos a una expresión que era I3 menos I2 por lambda más I1 por lambda al cuadrado más lambda a la 3 igual 0, y calcular autovalores era buscarle la raíz a esa ecuación. Buscarle la raíz a esa ecuación, perdón, acá tiene que ser un menos. Todo esto está en las filminas anteriores, por las dudas. Buscarle la raíz a esto y calcular los 3 autovectores y los 3 autovalores usando justamente estos 3 invariantes. Es decir, es una cúbica y buscar la raíz de la cúbica. Y los invariantes eran una propiedad del tensor. Porque justamente esa ecuación, esa cúbica, es la misma ecuación para cualquier terna que yo escriba sigma. Esto de acá, me da estos señores, que son los autovalores de este tensor, para cualquier terna. Y esto acá ya es una cuenta, no puede ser distintas cuentas para distintas coordenadas. Entonces, volviendo a esto, generalmente los invariantes tal vez estamos más acostumbrados a calcularlos usando esto de acá, pero como los invariantes son invariantes, no varían con las coordenadas, estos invariantes son propiedades del tensor, es decir, el tensor de tensiones tiene estos 3 invariantes, y así como lo puedo calcular con todo esto, lo puedo calcular con todo esto. Y yo les estoy dando las expresiones de los invariantes usando esto. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Bien, entonces los invariantes, esa es la expresión corta de los invariantes, porque los invariantes tienen otros usos, y vamos a ir después que estos invariantes I1, I2 y 3 no son simplemente numeritos que usamos para calcular autovalores, porque autovalores es poner eigenvals en el programita que calcula eigenvals, o eigen, o como les guste pronunciarlo. Estos invariantes tienen significado físico y son utilizados. Entonces, muchas veces calculamos esto, y una vez que calculamos esto, después calculamos invariantes. Nota adicional, la tensión tangencial máxima asociada a ese punto se puede calcular como sigma 1 menos sigma 3. Esto es algo que a los libros les gusta bastante demostrarlo, me parece extremadamente engorroso y poco útil. O sea, es útil el conocimiento, es útil saberlo, no es tan útil la demostración, porque es bastante larga. Tengo que ponerme a derivar una tensión tangencial genérica para encontrarle su máximo. Que no quería hacer, pero sí es importantísimo esto, porque este tipo de expresión en suelos aparece un montón. Esto lo llaman Q, y sigma 1 menos sigma 3 te da justamente la tensión tangencial máxima, y los suelos rompen por tensiones tangenciales. Entonces es una expresión muy útil esta de acá. Esto es muy fácil de demostrar con Moore. ¿Cómo? Una pregunta, si eso lo ves con el círculo de Moore, ¿no sería debido a 2? Sigma 1 menos sigma 3. ¿No? Como es la mitad del radio del círculo. Dibujás con círculo de Moore, sigma 1, sigma 2, sigma 3, en realidad es al revés para ustedes, ¿no? 1, 2, 3. Y la tensión tangencial máxima es eso.
Y eso es el radio este. Y el radio este es justamente sigma 1 menos sigma 3 dividido 2. O sea, en algún lugar hay un eje que no estoy dibujando porque no me importa. Hay un tau, hay un sigma, escribo sigma 1, sigma 2, sigma 3, y la tensión tangencial máxima es ese puntito. O sea, si alguien recuerda algo de Moore, Moore es muy útil para explicar estas cosas, es inútil para cualquier otro tipo de cosas. Esos son lo que intenté resaltar en verdes, eran los planos posibles, los estados tensionales posibles asociados a los planos de mi punto, y el máximo es claramente ese. Ese punto es mi tau máximo, este valor es igual a el radio de la circunferencia de afuera, que es igual a sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Claro, me dio un sobre 2, ¿no? Tenés razón. ¿Eso me estabas diciendo? Entendí cualquiera. Te dije, entendí cualquiera y estabas en lo correcto. Sí, ahí me faltó un dividido 2. Muchas gracias, no sé quién me estaba hablando porque perdí mi otro monitor. Y ya debería haber anotado las cosas que estoy escribiendo. Como dije, lo estuve haciendo medio las apuradas. Intentaré subir, denme un segundo que anoto esto. Y lo otro era... Había otra cosa que me había equivocado, era con... la nomenclatura de TN, de contenciones. Con esta misma que dice deformaciones principales y es tensiones principales. Muchísimas gracias. Esto porque fue claramente un copy-paste. Me copié de mí mismo, pero me copié mal. Si alguno encuentra otro error, vaya avisando y esto quedará muy bien para el futuro. Y no para ustedes, pero les agradezco si me encuentran errores. Bien, no sé con qué sigue todo esto. Bueno, estos son los invariantes. Los invariantes son utilizados. Vamos a ver cuando avancemos un poco más la clase que viene. Ahora alguna mención les hago, pero la clase que viene se va a usar un poco más. Esos son los invariantes. Así como en deformaciones descompuse en volumétrico y desviador, en tensiones descompongo en esférico y desviador. El tensor de tensiones lo descompongo en uno que tiene un tensor diagonal, que las tres componentes diagonales son iguales, y el desviador, que es lo que me sobra. Este señor que es esférico hidrostático, mucha gente lo escribe P, porque justamente, les recuerdo lo que acaban de ver, y 1 es la traza del tensor de tensiones. Que es esto de acá, y esto es justamente la presión total que tiene mi cubito. Si yo a esto lo sumo y lo divido por 3, lo que me resulta de este señor es que este señor es el tensor de tensiones esférico o hidrostático, corresponde a un estado tensional donde lo estoy apretando por todos los lugares con el mismo valor de sigma, que muchos llaman P. O sea, el estado esférico o hidrostático era la pelotita sumergida en el agua, que como está sumergida en el agua, despreciamos tangencial porque el fluido es no viscoso, y lo único que tiene es una presión
proporcional a la profundidad que estaba metida. Entonces, eso es una presión y mucha gente se refiere al tensor esférico como P, y lo que sobra, la parte desviadora, en la nomenclatura se suele llamar S. Entonces, el esférico se llama P, o sea, estos son iguales, es el otro nombre que tiene, y el desviador se llama S. El estado hidrostático es entonces un estado que corresponde a un tensor de tensiones, que es una identidad, una diagonal, por un tercio de la traza de esto acá. Esto es un tercio de I1. Entonces vemos que la presión está asociada a I1, y el desviador es la recta de estas dos cosas, de esto con esto. Si la... ¿Hasta acá se entiende? Como que sí. Si la traza de esto es igual a la traza de esto es 0, entonces podemos ver que el invariante 1 va a estar relacionado con la presión la presión a la que está solicitada el punto, y el invariante 2 y 3 va a estar asociada a la parte desviadora. No sé si ya lo dije, así como el tensor de tensiones tiene, bien, es importante. El señor este tiene tensiones principales, que es lo que acabamos de ver anterior. Esas son las tensiones y direcciones principales del tensor de tensiones. El tensor desviador también tiene direcciones y tensiones principales, porque todos los tensores tienen direcciones y tensiones principales. Si esto de acá no es otra cosa que el invariante más algo, podemos ver que las direcciones principales de esto tienen que coincidir con las direcciones principales de esto. Esto es porque dijimos que las direcciones principales son las direcciones que no tienen esfuerzos tangenciales. Entonces, si yo escribo esto en dirección principal, esto no tiene esfuerzos tangenciales. Esto nunca puede tener esfuerzos tangenciales. Esto va a ser siempre una diagonal. Entonces, si yo pongo esto en una terna que no tiene tensiones tangenciales, y esto no puede tener tensiones tangenciales, esto, por consecuencia, no tiene tensiones tangenciales, y por lo tanto, la terna que hace esto no tener tensiones tangenciales es la misma que la terna que hace esto no tener tensiones tangenciales, y por lo tanto, las direcciones principales de estas coinciden con las direcciones principales de esta. Si eso se entendió, díganme. Si esto no se entendió, perdón. Si eso no se entendió, díganme. Y si eso se entendió, que alguien me diga cuáles son las direcciones principales de este señor. No se entendió. No se entendió. Yo tengo sigma, y este sigma, si algo no se entiende, párenme, porque si no vamos a estar avanzando innecesariamente. Sigma tiene en todos los planos, estoy dibujando dos, pero en todos los planos tiene tensiones normales y tensiones tangenciales. Las tensiones principales son las tensiones tal que cuando yo roté mi cubito, al rotar mi cubito, ahora mi cubito tiene solo tensiones normales a las caras. Esas son las tensiones principales. Las direcciones que logran que solo tenga direcciones normales, es decir, que no tenga direcciones tangenciales. Y este cubito yo lo dividí en la suma de dos cosas. Un cubito asociado a la presión, más un cubito asociado a la parte desviadora. El cubito asociado a la presión es un cubo que para cualquier terna tiene eso. O sea, es el estado hidrostático. Tengo un punto P y en todas las direcciones tengo P.
normal y no tangencial. Y ahora decimos que si esto más esto tiene que ser esto, y este señor no tiene tensión tangencial en esta cara, y este señor no tiene tensión tangencial en esta cara, este señor no puede tener tensiones tangenciales en esta cara. Entonces, el cubito más de la derecha, de abajo a la derecha, que es el cubo referenciado a S, al tensor desviador, tiene que tener algún tipo de tensiones, pero estas tensiones son únicamente normales. Si son únicamente normales, esas direcciones en las cuales yo dibujé este cubo son las direcciones principales de este cubo. Eso quiere decir que las direcciones principales de este cubo coinciden con las direcciones principales de este cubo. ¿Se entendió más? Perfecto. Bien, entonces, ¿cuáles son las direcciones principales de este cubo? ¿Este cubo está en direcciones principales en este momento, en ese dibujo? Ahí escribe en el chat que no lo veo. Tiene infinitas, gracias. Este cubito, como está dibujado, está en direcciones principales, pero este cubito tiene la particularidad de que todas son direcciones principales. Y por eso este cubito no afecta. Si yo a sigma le resto P para calcular S, no me afecta las direcciones principales, porque este señor de acá, para este señor de acá, todas son direcciones principales, no hace diferencia, no suma ni resta, y esa es la otra manera de justificar que por qué estas dos coinciden, porque este no pincha ni corta. Bien. Por último, para terminar la clase, antes de hacer comentarios que a nadie le interesa. Así como yo puedo escribir el tensor en coordenadas x y z, puedo escribir el tensor como está ahí abajo en coordenadas 1, 2, 3. Y por ejemplo, para cada punto hemisólido tiene una tensión en 1, una tensión en 2 y una tensión en 3. Por lo tanto, este puntito acá es el puntito que me da el estado tensional de mi puntito. O sea, es el estado tensional del punto del sólido, representado por este punto acá, que lo que hago es, al punto del sólido le calculo sigma 2, o sea, la tensión principal 2, le calculo la tensión principal 3, le calculo la tensión principal 1, las dibujo y este punto es el punto que representa el estado tensional de mi punto. El estado tensional de mi punto lo puedo escribir en coordenadas principales, lo puedo escribir justamente como sigma 2 más sigma 3 más sigma 1, o lo puedo escribir en coordenadas x y z, pero ahí le tengo que sumar los taus y se me complica, o lo puedo escribir en coordenadas p y s, que se llama espacio de Heil-Westergaard, o un nombre complicado, que no nos importa el nombre, pero escribirlo en ese espacio es, en vez de sumar 2 más 3 más 1, lo que hago es, hago referencia a este punto haciendo el valor de P, que el valor de P es una coordenada que justamente va subiendo 1 más 2 más 3 por igual, o sea, este eje de acá es el eje hidrostático, el eje esférico o el eje de las presiones, que es un eje que forma el mismo ángulo con 1, 2 y 3, y puedo darle las coordenadas en ese eje, más las coordenadas perpendiculares a ese eje. Esto es la presión, y esto es una especie de módulo del tensor desviador. Si yo uso estas coordenadas, puedo saber cuánto de mi estado de tensiones es presión hidrostática, y cuánto de mi estado de tensiones es tensión desviadora. Y este espacio, o sea, esta manera de escribir las tensiones es importante,
porque, por ejemplo, los metales rompen solo según S. Entonces, me importa saber cuánto vale S, no me importa P. Los materiales friccionales, como el suelo y el hormigón, en menor medida, pero todavía bastante influenciados, el suelo, mientras más P, más S resiste. Rompe por corte, pero la resistencia depende de P. Entonces es muy útil hablar del estado del punto en función de la parte desviadora, que está asociada más o menos a la parte tangencial, y la parte de presiones hidrostáticas. Si queremos completar esto formalmente en el espacio de High Westergaard, que no le puse el nombre y no lo puse formales, porque en realidad, si solo pongo P y S, cualquier cosa a una distancia de S es todo lo mismo. O sea, esto es un círculo que gira alrededor del eje hidrostático. O sea, puse P y me puse a girar alrededor de S. En principio daría lo mismo. Y entonces, para referenciarnos a esto, ese angulito tita de cuánto gira alrededor del eje hidrostático es algo que se llama ángulo de Lode, y también se utiliza para hacer modelación constitutiva de cosas complicadas. Dicho todo esto, acá termina la clase. Comentarios adicionales, así como en deformaciones la vida se complicaba y tenía otros tensores de deformaciones cuando queríamos hacer las cosas complicadas con distintos espacios. Existe lo mismo con tensiones. El tensor de tensiones de Cauchy es el único tensor de tensiones que tiene sentido. Todo el resto son herramientas matemáticas. Existe el tensor de Kirchhoff, que es simplemente derivar, prorratearlo por lo que es la densidad inicial sobre la densidad final. Como mi cubo cambia de volumen, cambia de densidad, y el tensor de Kirchhoff es esto afectado por ese cambio de densidad. Disculpa, en un minuto se corta. Sí, estoy terminando, esto llego a terminarlo, y a partir de acá, la siguiente vez que nos enganchamos son preguntas y consultas de ustedes. Y voy a hablar un poco del TP, así que idealmente vuelvan. Este señor estaba en el espacio lagrangiano. Si quiero, perdón, en el espacio euleriano, vive en T. Si quiero hablar de este señor en cero, tengo que hacer justamente lo que decía el pullback, y tenemos un tensor de tensiones que se llama de Piera-Kirchhoff. Si existe el segundo, existe el primero. Este señor es no simétrico, es útil pero molesto, y estas cosas existen porque son herramientas matemáticas que tienen sentido. El único que tiene sentido físico es este de acá, y ahora hago más aclaraciones de esto, menores, y escucho las dudas de ustedes. Cortamos y volvemos. Ahí no está grabando, pero sí, ahí vamos. Gracias. Ahí está. La aclaración final era porque básicamente yo tengo el cubito de la izquierda, que es el cubito en la posición original, le pongo una fuerza F y queda como el cubito de la derecha, que es el mismo cubito con la fuerza F. Este está en equilibrio, la fuerza no se modifica. ¿Qué es la tensión? Que alguien me responda qué es la tensión. La fuerza debido del área esa. ¿Qué fuerza debido a qué área? Y la F dividido del área azul. ¿Por qué el área azul? Como estás en pequeñas formaciones, haces equilibrio en la Si posición estamos en deformada. pequeñas deformaciones, todo esto no importa, sí, perdón. Asumo que tengo grandes deformaciones. La pregunta es, ¿qué es la tensión? Tengo un cubo que inicialmente es el rojo, que le apliqué una fuerza F, y quedó como el violeta de la derecha. Se deformó y se deformó un montón.
¿Qué es la tensión? La fuerza sobre el área verde, que es la ¿Por qué sobre última. el área verde? Porque estimo que el lapso de deformación fue muy corto y que ya está deformado y ahora tengo F sobre el área verde. Exacto. O sea, la tensión es algo físico que tiene sentido y es, la tensión no se puede medir en una posición que no estás en equilibrio. O sea, la tensión es la fuerza dividido el área final. La fuerza dividido el área inicial no tiene sentido físico, eh, y es importante distinguirlo. Sí, acabo de tener chat porque salí de modo presentación. Ahora sí veo chat. Gracias igual por la aclaración. Cuando estoy presentando no tengo chat, pero acá que no estoy en modo presentación y estoy en modo tranquilo, puedo verlos. Estaba diciendo que la fuerza, o sea, la tensión es una vez que llegué a la posición deformada. Esto pasa un montón en ensayos materiales. Cuando ustedes agarran una probetita y la estiran, agarran la fuerza y le dividen por el área inicial, y eso está todo bien y contento, siempre y cuando el área no varía. Cuando tu probetita metálica empieza a tener restricción, empieza a variar el área realmente, eso de decir fuerza dividido A0 es un error enorme, porque la tensión, lo que siente el material, es la fuerza dividido el área real que tiene el material, que es el área deformada. Y por eso el tensor de Cauchy se define en el tiempo t. Tengo un problema que la cámara creo que me espeja y apunto para el lado correcto, para el lado incorrecto. La tensión se define en el tiempo t como la fuerza en el área dividido el área final. O sea, el diferencial, el límite del delta F sobre delta S en el equilibrio, no en la referencia. Porque es lo que siente el material, es la única realidad del material. Entonces el comportamiento del material va a depender del estado final. Y por eso era, y ahora sí saco este dibujito y vengo a esto, por eso eran estos comentarios. Yo a sigma, cuando tengo grandes deformaciones, yo a sigma lo quiero en la posición final, porque es la única realidad. El tema es que si yo estoy haciendo una formulación euleriana, perdón, lagrangiana, y lo refiero al tiempo en cero, no tengo la posición final. Entonces tengo que empezar a jugar entre ambas referencias, porque yo quiero la realidad del asunto, pero lo único que conozco es el estado inicial. Y por eso existen estas cosas horribles. Por eso cuando alguien quiere irse del ámbito de las pequeñas deformaciones, tiene que recurrir a cosas horribles. Todo lo que dije antes vale para pequeñas y grandes deformaciones, todo esto que estamos viendo, vale para pequeñas y grandes deformaciones porque siempre estuve en el estado final. Si lo quiero referenciar al estado inicial, tengo que usar el tensor de tensiones de Piora-Kirchhoff, y no vamos a meternos en esas cosas crosas porque es mucho. Y acá termina la clase. El ejercicio de tensiones va a ser más jugar con matrices. Les voy a dar una matriz para ustedes, una matriz que va a ser un tensor de tensiones en ciertas coordenadas. Le van a calcular las invariantes, le van a calcular las principales, van a hacer un tipo de ese estilo para jugar con una parte matricial. El ejercicio que les voy a pedir de deformaciones era más similar a lo que habíamos visto antes. Les daba un cubito deformado y tenían que calcularle U y epsilon. No hacer operaciones, solo U y epsilon. Y dejamos las operaciones para tensiones. Total, las operaciones de uno y el otro es exactamente lo mismo. La clase que viene arrancamos con cosas de balance, que quiero ver que les quiero dar, pero no los quiero matar, esa parte es la más matemática. Y todo esto viene siendo pesado, por favor aclárenme, porque lo que intenté es dar teoría dura, de manera tranquila. Si sigue siendo inentendible, avísenme, y veo que tal vez fui demasiado ambicioso en querer dar este tipo de cosas, porque tal vez fui demasiado a fondo y demasiado rápido. Así que escucho, si quieren escribir por el chat ahora, si quieren hablar ahora, avísenme ahora, si no me escriben un mail, a ver si viene siendo demasiado pesado.
pero no quería, tenía dos opciones cuando daba estos temas. O les repito lo que ya vieron en grado de tensiones e informaciones, o nos metemos en cosas serias desde el punto de vista matemático, para dar algo. O sea, eso tal vez me suena un poco feo. Todo lo que vieron antes sirve para la inmensa mayoría de temas de ingeniería civil. Y ahí sí, si algo sirve, no tiene sentido complicarnos la vida con matemáticas. Si sirve, sirve, y seguimos siendo ingenieros, y lo único importante es que las cosas funcionen. Si algo, hay cosas de elementos finitos que a mí me encantan, que los ingenieros siguen utilizando, que los matemáticos demostraron que no converge, y el ingeniero la única respuesta que les da es, mirá, me anda. Y tiene razón, si te anda, si funciona, funciona, hay que simplemente conocer las limitaciones de lo que estamos haciendo, y ya borré el dibujito, pero hay que acordarse que si tu probeta está teniendo inflexión, dividirlo por el área inicial es una burrada, y tenés que acordarte y saber bien de lo que estás haciendo, es simplemente para eso que apunto estas cosas. Y hay maneras de hacer las cosas bien, pero es complicado hacer las cosas bien. Buenísimo, Nicolás. Si alguno tiene alguna duda o quiere que aclare cosas, me queda ahora para aclarar, repetir o responder lo que quieran. Un comentario. Dale. Tal vez está bueno tener, no sé, algunos ejemplos un poco más de la vida real, de dónde ves estas cosas. Por ejemplo, no sé, si analizas en estado plano una viga simplemente apoyada y ves cerca del apoyo las tensiones, que eso es tensión tangencial, pero si lo giras 45 grados, son las tensiones principales. Pasas de tener tensor desviador a hidrostático, digamos. No, el hecho de que las direcciones principales se inclinan, Sí, ¿no? Y ahí tenés tipo corte puro. Eso, la manera que la estaba pensando era dentro de 2 clases. Hay 2 maneras de dar clases. La gente tradicionalista, que es la gente que más me formó, dice que primero te tienen que dar la teoría pura y dura para después ver las aplicaciones. Y es por eso que las carreras vos empezás sufriendo álgebra y análisis, para recién un año después ver la aplicación de álgebra y análisis. Entonces, esta manera es, primero te explico las herramientas, te explico lo que es el martillo, y después vamos a ver cómo usarlo. Entonces, la clase que viene es balance y ecuaciones constitutivas, y la clase que le sigue es estados planos, que es todo esto, aplicación y reducirlo, porque estamos hablando de un sólido 3D, el sólido 3D no se usa, el estado plano ya es civil, y el estado de viga es un estado uniaxial más simplificado. Entonces, de lo general vamos a bajar a lo particular, que es lo que formalmente está bien visto. Felipe, ¿se escucha? Yo me quedé con el ejercicio del trabajo práctico 1, con el primer ejercicio, el producto escalar del vector por el tensor de segundo orden. ¿Se puede hacer algebraicamente en ese acomodo de la matriz? Es decir, como un vector columna. Sí, ahora voy a eso, que no me acuerdo que les había pedido, pero debería estar en este PowerPoint. Así que díganme ustedes. Es algo de esto. ¿Cuál de todos estos será? El primer ejercicio. Bien, el primer sí. B por T. Vos tenés que hacer la traspuesta de esto. Es decir, en este ejercicio, en ese PowerPoint, tienen T por B, y lo había escrito así. Si vos haces B por T matricialmente, con ese arreglo no podés. Lo que tenés que hacer es transponer B y hacerte esa cuenta. Ah, ok. Sí. Porque en tensores esto es exactamente lo mismo. Perfecto. No existe transponer. Yo la puse derechita porque estéticamente me gustaban verticales. No existe vertical y horizontal para un vector, para un tensor de primer orden.
Ok, perfecto. Igual la idea de todo esto es que hagan la cosa no matricial, sino que hagan justamente la cosa indicial. Después chequear, si querés, haciendo matriz por vector. Pero no hagas matriz por vector. Hacé esto. Hacé una sumatoria de cosas. Ujú. Bien, gracias. Buenísimo. Una pregunta, ¿estos TP? Los TP son obligatorios, eso no sé si lo expliqué lo suficiente al principio de la clase pasada. Son ejercicios cortitos, pero son obligatorios y me los mandan como quieran mandarlos. Si quieren hacerlo a mano y me mandan una foto, manden. Creo que el mail que le está dando la UTN le da, por ejemplo, el CAM Scanner gratuito. Entonces, por ejemplo, sacás el CAM Scanner si lo querés hacer a mano y me mandás con eso. Un PDF, por favor, no me manden 8 4. Pero por mail, no hay un lugar para subirlo en el campus, digamos. Estoy aprendiendo a usar el campus de la UTN, no funciona igual que el de la UBA. Intentaré descubrirlo hoy a la tarde, que la idea era hoy a la tarde en algún momento subir el TP23, que son cortitos, y ahí a ver si encuentro un Vale. lugar donde subir. Asumo que Y hay. si no, Sí, hay, y al mail personal, si no, Al personal de la FIUBA o de la UTN. Ahora te los vuelvo a copiar. Ese mi mail. Vamos esto. El mail de la UTN es eterno y tengo que abrir el Outlook para copiarlo. El que te guste más a vos. Ahora te pongo ambos. Lo que les había dicho antes con el mail de la UTN es que el mail de la UTN lo tengo que abrir en el Outlook, que no lo puse en mi celular. Entonces tal vez cuelgo un toque más. O sea, hasta que abre la computadora y vea Outlook. Que ese Outlook lo uso para el laburo, pero estoy más pendiente del celular que de eso. No encuentro el mail. Bien. Chat. Ese es mi mail UTN que me dieron hace poco. Y si no, mi mail de la UBA. Tengo que buscar el chat. En el campus también voy a intentar agregar un foro que asumo que se puede en la UTN, en la UBA se podía, para si quieren hacer consultas por ese medio, poder hacer consultas por ese medio. Bien. Encontré ciertas dificultades al principio con lo de la UTN porque tiene otros botones, pero bueno, ya no es tan complicado. Y sigo pendiente de preguntas o dudas. Una pregunta de es- los TP. perdona, ¿es Dale, arroba fi.uva o es sin el punto? punto UBA, fi.uba. Ah, perfecto. Listo, gracias. Es porque cada facultad tiene una UBA, tiene un coso distinto. Facultad de Ingeniería y después sí es UBA. Creo que Respecto a, Dale. sí, a los TP que son obligatorios, ¿vos después das algún tipo de retorno? Si está bien, te digo está bien, si está mal, te digo está mal. Te digo, lo corrijo, no les estoy haciendo hacer papeles para hacer un asado cuando termine todo esto, ¿no? Bien, va a ser digital ahora. Tenés razón. No podemos hacer asado de PDFs. Si quieres. Hay una persona, no sé si fuiste justo vos, pero alguien me había mandado el TP, todavía no lo había podido ver. No fui yo. Se está prendiendo fuego todo. La facultad de ingeniería estuvo a las apuradas para arrancar de forma online, y ayer la UBA mandó un comunicado que cierran la UBA, y no entendemos qué está pasando, así que primero me voy a ocupar de esas cosas, y así como estoy a contrarreloj armando las presentaciones para esta materia, estoy armando PowerPoints para la otra materia de la UBA, que estoy hace años, pero la doy en un pizarrón,
y armar un PowerPoint lleva mucho tiempo. ¿Preguntas de alguien? ¿Aclaraciones? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Nada más. Bueno, si nadie tiene nada más, escríbanme cuando quieran y nos vemos el 18, me dijeron ustedes. Sí, así es. Bueno, hasta luego. Voy cortando. Hasta luego. Buen Chao, fin de muchas semana. Chao, hasta luego. gracias. Fin de-